Buenas noches. Hoy es primer día, de nuestro seminario. Me siento muy agradecido por la invitación. Desde esta noche, con el tema el arrepentimiento y la fe, vamos a compartir temáticamente cada servicio con diferentes temas. Vamos a iniciar con el libro del Génesis, capítulo 3. El Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 3, desde el versículo 1. Génesis, capítulo 3, desde el versículo 1, voy a leer. ¿Ya lo tienen ustedes? Es el primer libro del Antiguo Testamento. Génesis, capítulo 3, el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre
y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida de que se revolvía por todos los lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta el versículo 24, el capítulo 3 completo he leído. Esta noche quisiera compartir ustedes sobre el concepto bíblico con respecto a la justicia, el ser llamado justo, y mañana sobre el concepto bíblico con respecto al pecado y pecador. Nosotros, por no conocer la Santa Biblia, creemos mucho en nuestros propios pensamientos. Según el libro de Hebreos capítulo 1, desde el versículo 1 y 2, Dios dijo: en los tiempos pasados Jehová había hablado a los hombres por medio de los profetas, de diferentes personas, a través de los ángeles. Pero en los últimos días nos ha hablado a través de su Hijo, Señor Jesucristo. Y todo lo que Jesucristo habló sobre el reino de Dios y fueron escritos en las Biblias. Entonces, antiguamente los hombres, para poder oír la voz de Dios, en el tiempo del Padre, cuando el Padre, a través de revelación por medio de los ángeles y profetas, hablaba, en los tiempos pasados Él hablaba de esta manera. Pero la Biblia nos aclara en esos últimos tiempos, Él habló por medio de su propio Hijo. Entonces Él se descendió del cielo, comenzó a hablar sobre el reino de Dios. Y luego, enviando el Espíritu Santo, los santos apóstoles, y por la inspiración del Espíritu Santo que moraba en medio de ellos, pudieron descubrir las profecías, las frases que están escritas en Antiguo Testamento, cómo fueron cumplidos por medio del Señor Jesucristo. Entonces nosotros actualmente, cuando queremos oír la voz de Dios, no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, en los tiempos pasados, y donde Dios hablaba por medio de revelación, por medio de ángeles y algunos profetas. Porque en los últimos siglos Dios nos habló por medio de su Hijo, cuando queremos entender la voluntad de Dios. Como el libro del Apocalipsis, cómo termina, sobre todos los que Jehová ha hablado, Dios ha hablado a través de Cristo, algunos que añadiere un punto más, o algunos que quitare un punto más, que la maldición será sobre ellos. Entonces nosotros, cuando queremos conocer el corazón de Dios, tenemos que abrir las Biblias. Aparte de abrir la Biblia, prestar atención a la Biblia, no hay otra manera de poder entender el corazón de Dios. Pero muchas personas, por falta de la base bíblica, creen que todavía como estuvieran en el tiempo de los profetas, directo desde el aire, quieren oír algunas voces. Pero la Biblia nos habla bien claro,
aquellos tiempos ya han pasado. En los últimos tiempos Dios habló a través del Señor Jesucristo. Por ejemplo, a quien yo no conozco, ¿cómo puedo confiar en Él? A quien yo no conozco, a quien yo desconozco, ¿cómo puedo tener confianza en aquella persona? Por ejemplo, yo diría a una persona desconocida, confíame. ¿El qué me diría? ¿Cómo yo te puedo confiar? Yo no te conozco. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? A quien nosotros no conocemos, ¿cómo podríamos tener fe? En África hay muchos pastores. A varios países del continente de África, desde un siglo atrás, llegaron muchos misioneros occidentales. Entonces el cristianismo se expandió en gran manera. Pero ¿qué pasa? Entre muchos pastores africanos de hoy, hay varios que no tienen su propia Biblia. No estoy inventando una mentira, porque nuestra misión está presente en la gran mayoría de los países del continente de África. Entonces, el pastor que no tiene su propia Biblia, imagínense, ¿qué puede compartir en los cultos? Solo se repite unas cuantas frases bíblicas que depende del oído, que anteriormente había oído mucho a través de su pastor, que están grabados en sus recuerdos. Solo se repite algunas frases bíblicas, se repite, grita y grita. Cada día más y más se reduce la duración del culto, porque no hay con qué compartir. Entonces el programa de culto se ocupa más música. 1 hora de música. 15 minutos de predicación. Alguna persona siente demasiado aburrido por 15 minutos de predicación y se queja, no puede recortar más 10 minutos. Es muy largo, no se puede recortar más 10 minutos. Pero en estos días, cuando nos vamos a algunas iglesias, al entrar al culto, alguna iglesia más de 1 hora solo canta. O sea, el cantar en sí no está mal, pero debe ser acompañada de la palabra de Dios. Muchos pastores africanos ni siquiera su propia Biblia tiene. Entonces, no lee ni tiene la Biblia. ¿Qué puede compartir en los cultos? Entonces yo hago esta pregunta. Si usted no conoce a alguien, pero quiere confiar en aquella persona, ¿cómo puede confiar si no le conoce? Si ustedes no me conocen, ¿cómo me pueden confiar? Aquí hay algunos hermanos que me conocen muy bien en persona. Y los que me conocen muy bien me pueden confiar. Yo también puedo confiar a ellos. Hasta mi maletín puede entregarle. Hermano, un momento, ¿me puede hacer un favor? Quisiera entrar al baño. ¿Usted puede guardar mi maletín? Con mucha confianza, sin alguna duda, puedo entregar mi maletín. Pero ¿qué pasa? ¿A quién yo no conozco? ¿Cómo puedo confiar? Por eso alguna persona y dice, me es difícil creer en Dios. Pero Jesucristo dijo, todos los que estáis cansados, cargados, trabajados, venid a mí, yo os haré descansar. Entonces, según nuestro Señor Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo es muy fácil. Caminar, o sea, seguir en pos del Cristo, según Él, es fácil. Él dijo, todos los que estáis cansados, trabajados, venid a mí, yo os haré descansar.
llevad mi yugo, yo soy manso y humilde. Y todos los que llevan mi yugo, hallaréis reposo en su corazón. Entonces Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligero de llevar. Todos los que llevan mi yugo, hallarán en su corazón reposo, paz. Entonces esta pregunta yo quisiera hacer a los cristianos modernos de hoy. ¿Tú realmente estás en descanso? ¿En tu alma realmente hay reposo? ¿En tu corazón realmente hay paz? Que no me diga teóricamente, sino en tu corazón cómo tú te sientes. En tu corazón hay paz, en tu corazón hay reposo, en tu corazón hay alegría, y tal vez después de conocer a este camino no se siente más pesado, más cargado. Entonces en tu vida espiritual hay un serio problema. Entonces nosotros únicamente a través de la Santa Biblia podemos conocer a Dios. Yo en este año ya estoy por cumplir 30 años del cristiano salvo. Hace 30 años yo recibí la salvación, conocí al Cristo. Lo acepté como el Señor de mi vida, quien me redimió, limpió todos mis pecados. Hasta fecha de hoy, estoy leyendo las Biblias, cada día. Y también cuando me encuentro en una situación difícil, abro la Biblia, leo. A través de la Biblia, trato de recibir la guía de Dios. Cuando me encuentro en una situación más confundidos, ¿qué hace? Leyendo la Biblia, en la Biblia, a través de la lectura bíblica, encuentro a alguna persona que se encuentra en una situación muy similar a mía. Entonces, viendo como un ejemplo, ¿cómo entonces pudo recibir la ayuda de Dios estando en esta situación? Leyendo esa persona que ha hecho, de esa persona yo puedo adquirir la orientación. Yo también como igual a David, como igual a esta persona, si haría lo mismo y tendría el mismo corazón, sin duda, como Cristo, con él le contestó, conmigo va a contestar. Con certeza puedo adelantar. Por eso nosotros en ese seminario bíblico, y supuestamente como un estudio bíblico quisiera dirigir, leyendo los versículos junto, meditando qué dice la Santa Biblia, razonando juntos, quisiera compartir con ustedes. Hace tiempo atrás, por medio de un pastor, es el pastor Oxpar, el pastor fundador de nuestra misión, yo escuché un comentario. Cuando el pastor Oxpar era niño, creo que era tiempo de primaria, en un verano, con uno de sus amigos se fue a un arroyo para bañarse. Entonces, ellos eran niños, en aquel tiempo no había ropa del baño, los dos se quitaron todas las ropas, se quedaron desnudos, se metieron en el agua. Los dos estaban jugando. Entonces el pastor Oxpar, mientras que jugaba con su amigo, se sorprendió mucho, porque en el cuerpo de su amigo, él pudo encontrar una gran cicatriz. Se notaba era mordida de alguna bestia. Le pregunto, ¿qué te pasó, amigo? Se ve terrible. Esa es una cicatriz. Un lobo me mordió, casi me mató. ¿Y qué te pasó? Cuando yo era muy niño, mi madre era campesina, mi padre era labrador, muy temprano del día él se iba a trabajar, luego muy tarde de la noche se regresaba a casa. Entonces mi madre, como cualquier mujer del campo, esperaba la llegada de su esposo. Entonces en verano hace mucho calor, en aquel tiempo no había ventilador que hace en el patio, colocando un petate, ahí con su hijo acostado, tomando el aire fresco, esperaba al esposo.
Una noche, esta mujer con su bebé, otra vez en el patio colocó un petate mirando las estrellas, tomando el aire más fresco, esperaba la llegada de su esposo y quedó dormida. Y luego muy tarde su esposo llegó y la despertó. ¿Por qué duerme en el patio donde todas las personas te pueden ver? Entra adentro. Yo te estuve esperando. Sin darme cuenta me quedé dormida. Entonces el esposo le preguntó, ¿pero dónde está mi hijo? En ese momento la señora se asustó en gran manera. Mi hijo estaba al lado mío, ¿pero dónde estás? Ella se espantó en gran manera. Estaba conmigo. Entonces el esposo estaba un poco ebrio y se despertó. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hijo? ¿No lo dejaste en el dormitorio? No, por mucho calor, yo lo traje aquí, estaba al lado mío. ¿Pero dónde está? No sé. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que él estaba al lado tuyo? Sí. Y su esposo le preguntó, una pregunta, por si acaso, cuando tú estabas aquí, por aquí cerca de ese lugar, ¿no has visto un perro? Sí, vi un perro. Desde esa noche siempre andaba cerca de mi casa, daba la vuelta, un perro. El esposo tiene mucha experiencia de los lobos. Eso no era un perro. Era un lobo. La esposa se asustó en gran manera. Entonces el Señor corriendo se fue a llamar a sus amigos. Ya era muy tarde de la noche. Llamó a sus amigos, ayúdeme. Y vino un lobo, llevó a mi hijo. Pero esta persona tenía mucha experiencia del lobo desde cuando era niño, ha crecido en el campo, conoce muy bien la característica del lobo. Lobo cuando muerde una presa, ¿qué hace? Ahí mismo no lo mata, sino primero trata de escaparse, alejarse de la aldea. Entonces él llamó a sus amigos en su mano, con un palo, una antorcha, ¡ayúdeme! Sin duda el Señor comenzó a dirigirse hacia el arroyo que se desciende del monte. El lobo sabe muy bien, en la aldea hay muchos perros. Los perros le pueden perseguir. Entonces, con bebé, entre muchos caminos hacia su guardería, ¿cuál camino toma? Es el arroyo, para que los perros no le puedan perseguir. Entonces el Señor con sus amigos en el aire, agitando su palo, gritando subías para asustar a los lobos. Allí, mientras que el Señor subía arriba, allí adelante encontró un animal supuestamente como un perro, estaba subiendo muy asustado hacia arriba, pero en su boca mordido un bebé. El Señor gritaba para asustarlos, ¡vamos, párate allí, detente! Con gran velocidad subía, aunque el lobo es bien listo y bien ágil, pero en su boca con el peso de un bebé era muy lento. No podía subir. Entonces el lobo miraba hacia atrás, se ponía más nervioso, quería correr rápidamente y no pudo más. Llegó un momento, soltó el bebé y luego con su velocidad subió a las montañas. Así el amigo del pastor Oxupar lo contó. Entonces este amigo, por la gracia de tener un padre muy prudente, no murió. Porque el padre de este niño conoció muy bien el carácter del lobo, cómo es lobo. Por eso, sin duda, cuando se dio cuenta que un lobo fue, rápidamente eligió entre muchos caminos el camino del arroyo, el arroyo que se desciende del monte, porque el lobo viene por arroyo, sube por arroyo, para que los perros de la aldea no alcancen a él, no puedan perseguirlos. Entonces el amigo del pastor Oxupar, que estaba a punto de morir, supuestamente ya estaban muertos,
¿Cómo fue salvado? Por la gracia de un Padre quien conoce muy bien el carácter del lobo. De la misma manera, cuando nosotros queremos conseguir una resolución, cuando nos encontramos en una situación entre muchos problemas, antes de tratar de resolver el problema, primero es necesario saber bien qué es mi problema. Muchas veces nosotros decimos, tengo mucho problema. Pero cuando le hacemos una pregunta, ¿cuál es tu problema? Ni sabe. Entonces nosotros hoy, a través del Génesis capítulo 3, vamos a pensar, antes de buscar la salida a la salvación, el camino a la salvación, primero vamos a estudiar qué es el problema verdadero, el pecado. Entonces el libro del Génesis capítulo 3 nos habla sobre el pecado, cómo el pecado ingresó al mundo. Muchas personas dicen, yo soy pecador. Entonces yo, como pastor, le hago una pregunta. Disculpe, ¿qué es el pecado bíblicamente? Para ti, ¿qué es el pecado? Ya no sabe contestar. Muchas personas creen que y las transgresiones es el pecado. Pero la Biblia diferencia claramente la transgresión y el pecado es diferente. Entonces, por medio del Génesis capítulo 3, esta noche vamos a pensar, ¿cuál fue el pecado de Adán, el hombre primitivo? Por él el pecado ingresó al mundo. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El hecho que Adán comió un fruto prohibido es la transgresión de Adán. En el libro de Romanos capítulo 5 del versículo 12:3, más arriba está escrito, la transgresión de Adán. Eso no fue el pecado de Adán, sino la transgresión, el pecado hecho, el pecado cometido, el pecado que se manifestó de una manera, es la transgresión. Entonces hoy el libro del Génesis capítulo 3 nos habla, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Muchas personas, por no conocer el concepto verdadero del pecado bíblicamente, se confunde con el concepto del significado de la justicia bíblica. Las personas que creen que la transgresión es el pecado, automáticamente el cómo imagina la justicia es hacer buena obra. Porque para él pecado es la transgresión. Entonces para él la justicia es hacer buena obra, ser perfecto, no tener ningún defecto. Pero está muy lejos de la Biblia. Entonces esta noche vamos a estudiar un poco. A través de Génesis capítulo 2 y capítulo 3, nosotros podemos conocer a dos Adán. En Génesis capítulo 2 es el Adán antes de caer en pecado. Adán justo, inocente, antes de caerse en pecado. En el capítulo 3 encontramos otro Adán, Adán pecador, caído en pecados. Entonces, en Adán, ¿qué cambio sucedió cuando el pecado ingresó? Vamos a ver Génesis capítulo 2. Vamos a buscar qué cambio sucedió entre dos Adán, o sea, es un solo mismo Adán. Un Adán antes de caerse en pecado, cuando era inocente, justo delante de Dios, pudo vivir en el huerto de Dios, como era. Y luego en el libro de Génesis capítulo 3, es el otro Adán que cayó en pecado. ¿Qué diferencia sucedió? Vamos a ver.
Ya, Génesis capítulo 12, el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. Ya el primer hombre, Adán, antes de caerse en pecados, él fue formado por dos elementos diferentes. Su cuerpo de polvo de la tierra. Luego su alma, su espíritu, ha recibido de Dios. Entonces, eres hecho de polvo de la tierra. Entonces, el Adán en el libro de Génesis capítulo 2, antes de caerse en pecado, no tenía un cuerpo hecho de polvo del oro, polvo de diamante. Tenía que el mismo cuerpo que nosotros tenemos, un cuerpo hecho de polvos de la tierra. Luego, el espíritu recibido de parte de Dios, limpio, justo, inocente, que estaba unido con Dios. Vamos a ver el capítulo 3. Capítulo 3, el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Después de que haberse convertido en pecador, en el cuerpo, físicamente en el cuerpo físico, no hubo nada del cambio. Cuando Adán era el hombre limpio, inocente, justo, que pudo vivir en el huerto de Dios, tenía un cuerpo hecho de polvo de la tierra. No como nosotros y pensamos que él hubiese tenido un cuerpo hecho de polvo del diamante, polvo del oro, sino tenía un cuerpo hecho de polvo de la tierra. Después de haberse caído en pecado también, la condición física, él tenía un solo mismo cuerpo. Entonces, en el cuerpo no le sucedió nada del cambio. Luego, vamos a buscar la diferencia. Un cambio, ¿cuál cambio ha sucedido antes de caerse en pecados? Génesis capítulo 2, el versículo 25. Génesis capítulo 2, el versículo 25, y estaban ambos desnudos. Adán y su mujer no se avergonzaban. Ya nosotros a través de Génesis capítulo 2 y 3, Dios solamente lo más importante nomás ha dejado escrito en las Biblias. Entonces nosotros en estos pocos versículos tenemos que encontrar la diferencia. ¿Y cuál cambio ha sucedido a Adán? ¿Cómo era Adán antes de ser pecador? Cuando estaba unido con Dios, cuando él era inocente, justo, hijo de Dios, ¿en qué condición se encontrabas? Y luego, después de haberse caído en pecado, ¿cuál cambio le ha sucedido? Entonces aquí encontramos, antes de caerse en pecado, ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban de sus desnudez. Bíblicamente la desnudez es el símbolo de la debilidad, es el símbolo de la falla, es el símbolo de ser frágil. Entonces los dos tenían un cuerpo débil. No piensen que el Adán antes de caerse en pecado era como un Superman, un hombre totalmente diferente que nosotros, sino era un solo mismo hombre. Pero antes de caerse en pecado, los dos estaban desnudos, no se avergonzaban. Entre ellos, ni siquiera delante de Dios.
O sea, su propia condición, que hecho de polvo de la tierra, ser frágil y débil, nunca en el corazón de Adán fue motivo de problema para acercarse a Dios, ni Dios hacia Adán. Pero vamos a ver, después que el pecado ingresó, ¿qué cambio sucede? Capítulo 3. Capítulo 3, el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. El 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, físicamente no le ocurrió nada del cambio. Es un cambio espiritual. Es un cambio mental. Es un cambio de opinión, de concepto. Adán está cambiado. Estamos desnudos. Este es un serio problema. Yo estoy desnudo ante Eva. Eva está desnuda ante de mí. Estamos desnudos delante de Dios. Es un problema. Primero se dieron cuenta que estaban desnudos. Luego se avergonzaron. Entonces en el corazón de Adán se produjo un pensamiento: el estar desnudo delante de Dios es algo vergonzoso. Ser hombre débil, ser hombre defectuoso ante Dios es un problema. Tengo que esconderme de Él. Ha sucedido un cambio. Es un cambio mental. Es un cambio espiritual. Tengo mucha vergüenza. Así yo no puedo acercarme a Dios. Entonces nosotros podemos entrevistar a Adán de ayer, que un día antes de caer en pecados, ambos estaban desnudos. Nunca para Adán el estar desnudo fue el motivo de problema, ni de vergüenza, tampoco de la condenación. Natural, libre. Con Eva, ante otra persona, ante Dios, totalmente estaba libre. O sea, no había nada de ley. No había nada de ley. Totalmente libre, con plena confianza. Pero ahora que dice, estamos desnudos. Y también aquí el versículo 7 dice, fueron abiertos los ojos. ¿Acaso Adán y Eva antes de caerse en pecado estaban ciegos? ¿Ellos eran ciegos? No. Entonces, ¿cuáles ojos les fueron abiertos? Aparte 2 ojos, ¿otro 2 ojos más? No. Físicamente 2 ojos, como igual que Génesis capítulo 2, pero les fueron abiertos. Los ojos que nunca Jehová les había dado. Los ojos que solo se fijan en su propia condición, en su propio cuerpo. Y fueron abiertos los ojos que en Génesis capítulo 2 no estaban abiertos. Ellos comenzaron a ver a ellos mismos. Nosotros estamos desnudos. En el libro del Génesis capítulo 2, Adán y Eva tenían ojos que solamente ponían su mirada a Dios. En cuanto a la relación con Dios, nunca les fueron problema su sí mismo. Soy débil, hecho de polvo de la tierra, no soy como Él, soy inferior que Él. Nunca fue problema. Tenían ojos que solo ponía en Dios. Entonces ellos, manteniendo sus miradas en Dios, Dios era sus satisfacciones.
Dios era quien llenaba a ellos. Pero ahora que dicen, fueron abiertos los ojos, están viendo a su sí mismo. Estoy desnudo. Anteriormente estaba enfocado en Dios. Ahora el enfoque se trasladó a su sí mismo. Soy débil. Soy inferior que Dios. Soy más débil que Dios. Esto es un problema. No puedo acercarme de esta manera. Vamos a escondernos, a hacer algo para poder tapar nuestra vergüenza. Un cambio espiritual y mental sucedió a Adán y Eva. Ese es un tema muy importante. Adán y Eva, antes de caerse en pecado, no tenía su propio ego, sí había su propio ego. Pero el ego de Adán y Eva era inocente, limpio, puro, todo lo que Dios les decía, naturalmente aceptabas. Pero en ellos ahora nació un nuevo ego, es diferente que el pensamiento de Dios, tiene una opinión diferente que la de Dios. En este ego, alguien mete algunos pensamientos desconocidos los manipula. Estamos desnudos. Ese es un serio problema. Vamos a escondernos. Se escondieron debajo de la sombra de árbol de higuera. Aún se sintieron inseguros. Ahí están las hojas del higo, vamos a recoger, a tapar a nuestros cuerpos. Trataron de tapar a sus cuerpos. Y cuando ellos querían moverse, las hojas se caían, incómodo, vamos a coserlas. Ellos, cosiendo cada hoja de higo, hicieron delantales hechos de hojas de higo. Todos los descendientes de Adán y Eva que están muertos espiritualmente, están en incredulidad, en ellos este instinto religioso pecaminoso fluye sin duda. Mientras que viva en medio de la vida algún día cuando siente la necesidad de la ayuda de Dios, de emergencia, en este momento absolutamente yo necesito la ayuda de Dios. Yo lo necesito. Cuando siente la necesidad de Dios, en el primer lugar, su debilidad, su defecto, condena a su conciencia. Pero para pedir la ayuda a Dios, no soy merecedor. Yo soy pecador. Yo soy débil. Yo no soy perfecto. ¿Con qué cara pido la ayuda de Dios? Y luego le sigue otro pensamiento. Creo que tengo que hacer algo para tapar mi vergüenza. Quiere hacer buena obra. A través de buena obra, trata de recompensar, o sea, consolar a su conciencia acusada, condenada. Recoge las hojas. La hoja del higo se parece mucho a la palma humana. Exactamente es así, solo un poco más grueso nada más. Entonces, recoger las hojas del higo, ¿qué quiere decir? Juntar las palmas, ¿qué quiere decir? A través de las obras nuestras, tratamos de hacer una ropa, es la justicia humana. Trata de tapar su pecado con su propia justicia. Pero cuando Adán oyó la voz de Dios, en el primer lugar tuvo miedo. A pesar de tantas obras, tanto sacrificio que ha hecho para poder presentarse bonito delante de Dios, pero cuando siente la presencia del Señor, se siente totalmente derrotados. Su justicia no funciona. Todo lo que ha hecho no puede tapar su pecado. Se esconde. Por eso Jehová estaba buscando, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía que el dónde está siendo Dios omnipotente? ¿No sabía? Ese es uno del carácter de nuestro Dios.
todos los que se acercan a Él, con su propio buen ánimo voluntario, quiere que se acerque. Cuando Dios estaba buscando a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Por lo menos en el Génesis capítulo 2, un día anterior, la voz de Dios a Adán y Eva causaba gozo y alegría. Y Adán y Eva, sin sentirse ni un peso, al oír la voz de Dios como niño, a la hora que su padre se regresa del trabajo, Daniel, sí papá, papito, corriendo, y sale, lo abraza, lo besa. Adán y Eva era así. Pero en el libro de Génesis capítulo 3, cuando oyó la voz de Jehová, sintió miedo. Cuando oí tu voz, tuve miedo. ¿Por qué? Estábamos desnudos. Entonces el libro del Génesis capítulo 2, capítulo 3 nos explica la diferencia que hay entre el hombre justo y el hombre pecador. El hombre antes de caerse en pecado, después de caído en el pecado. Hay una diferencia. La diferencia no es la diferencia física, sino la diferencia mental y espiritual. La manera de pensar está cambiada, la manera de pensar está manipulada por algún espíritu. Así no puedo acercarme. Y luego en el tercer lugar, ¿qué cambio sucedió? En el libro de Génesis capítulo 2 no tenía la ciencia del bien y del mal. En el libro del Génesis capítulo 3 sí tiene la ciencia del bien y del mal. Vamos a ver Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, el versículo 15 al 17 voy a leer. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara, lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Luego en el capítulo 3, el versículo 6, él lo comió, dice. Luego fueron abiertos los ojos. Entonces nos surge una pregunta. Entonces, Dios quería que Adán y Eva fueran necios, tontos, solo creen tontamente. Adán y Eva en el libro del Génesis capítulo 2, en ese estado se encontraba. Así dice el libro de Génesis capítulo 2, antes de que les entrara la ciencia del mal, ellos eran necios, no sabían razonar, eran necios, tontos, ¿eran así? No. Vamos a ver Génesis capítulo 2, el versículo 20. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Jehová comenzó a enviar los animales del campo, las aves del cielo a Adán. Quiso observar a Adán, ¿qué hace? Adán, al ver diferentes especies de animales, las aves, a cada cual él comenzó a poner su nombre. Te llamaré el tigre, eres el animal terrestre. Te llamaré desde ahora el águila. Y luego cada hierba, cada flor, como Adán llamaba, fue su nombre. Adán era un gran botánico, era un gran doctor,
¿cómo se dice? El que estudia de los animales. No, veterinario, no. Zoólogo. Él era gran zoólogo, gran botánico. No tenía ciencia del bien y del mal, pero no era como nosotros pensamos. Inocente, totalmente tonto, una mente blanca. Sino, gran sabiduría y poder se manifiesta en él. Entonces, Adán, ¿en qué condición se encontraba? Nosotros a través de la Biblia podemos ver, vamos a buscar la primera del Corintios. Vamos a buscar la primera del Corintios. Capítulo 6. El versículo, primera de Corintios, capítulo 6. Disculpe, ¿quién me puede ayudar? Me confundí. En la primera de Corintios dice, nosotros hemos nacido del Cristo de Dios. Cristo llegó a ser nuestra sabiduría, nuestra santificación y nuestra justicia. ¿Quién se acuerda? Capítulo 6. ¿En qué versículo? 11. Vamos a ver. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No es ese versículo. Hay un versículo, me confundí. Cristo ha nacido de Dios. Y Cristo llegó a ser nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, dice. ¿De qué quiere explicar a ustedes cuando Adán, antes de caerse el pecado, aunque no tenía su propia ciencia del bien y del mal, Dios mismo era la sabiduría de Adán, la santidad de Adán, la justicia de Adán? Entonces, Adán no se esforzó, mientras que su corazón estaba unido con Dios. No se necesitaba otra ciencia del bien y del mal, porque Dios fue su sabiduría. Todo lo que Dios le dice, eso era la ciencia del bien y el mal. Adán nunca se esforzó para ser limpio. Nunca él se esforzó para ser justos. Dios era su justicia, su santidad de Adán. Y Dios, ¿por qué entonces en el medio del huerto de Edén hizo el árbol de la ciencia y bien del mal? ¿Para que Adán lo comiera? No. Supiera que la ciencia del bien y del mal solo pertenece a Dios. Nosotros en nuestra vida muchas veces experimentamos nuestra propia ciencia del bien y del mal. ¿Cuántas veces
estorban la palabra de Dios. Nuestra propia ciencia y viene del mal, ¿cuántas veces impide para aceptar la palabra de Dios? Y Dios no quiere que sus amados hijos tengan su propia ciencia y viene del mal, porque Él mismo quiere ser la sabiduría de Él, la justicia de Él, la santidad de Él. Entonces nosotros en la Biblia podemos confirmar nuestra propia ciencia del bien y del mal, cuánto estorba la obra de Dios. Vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 8. (1:30). Gracias. Lo que yo buscaba está aquí. La primera del Corintios capítulo 1, el versículo 30, vamos a ver. Primera del Corintios capítulo 1, el versículo 30. Ya vamos a leer juntos a la cuenta del número 3. 1, 2, 3. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Exactamente el estado de Adán en el huerto de Edén, antes de caerse en el pecado, era así. Dios mismo era su sabiduría de Adán. Entonces, ¿y Adán en qué estado se encontraba? Como una laptop conectada en el Internet. Es muy útil. Una laptop que su memoria está limitada, pero cuando tiene conexión con el Internet, funciona, que el doble, el triple que su capacidad. Adán estaba conectado con Dios, estaba unido con Dios. Entonces, por medio de aquella conexión, en Adán se manifestaba gran sabiduría de Dios. Adán solo aceptaba la palabra de Dios. Entonces, por medio de esa conexión, la santidad que había en Dios fluía a Adán. Adán no se esforzaba para tener un corazón santo, un corazón limpio. Solo la santidad venía de parte de Dios. La justicia venía a él de parte de Dios. Y Dios quiso enseñar a Adán, la verdadera ciencia del bien y del mal solo pertenece a Dios. Dios es el único merecedor de tener la ciencia de bien y el mal. Entonces, en nuestra vida, yo también siendo pastor, mi propia ciencia formada en mi vida, mi propia ciencia influida por mi propia carne, muchas veces impide recibir la palabra de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, el versículo 28. Voy a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo que dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. En esa palabra, todas las cosas, están incluidos lo bueno, lo malo, según nuestra propia ciencia y bien del mal. Nosotros, ¿qué decimos? Cuando vemos que se viene el bien, según mi punto de vista, lo que es bueno, agradezco al Señor. Pero cuando veo que según mi propia ciencia de bien del mal, me viene algo malo, no puedo agradecer al Señor. En ese momento no me parece como causa de alegría, sino de queja y clamor. Pero la Biblia que dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y vamos a buscar Primera del Timoteo capítulo 4.
Primera del Timoteo capítulo 4. Versículo 4. Primera del Timoteo capítulo 4, el versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Ya la Biblia dice, todo lo que Dios creó, una situación que Dios creó, según mi punto de vista es mala. Pero la Biblia que dice, todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. ¿Por qué Dios quiso enseñar al hombre? La ciencia del bien y del mal no pertenece al hombre. Si Él quería que no comiera de él, ¿por qué lo ha creado? ¿Simplemente para prohibir? No, para que Adán y Eva supieran. La ciencia del bien y del mal únicamente pertenece a Dios. Entre Dios y el hombre, para poder acompañarse. Entre un hombre superior, un genio, ya él sobrepasó el límite de un hombre normal. Pero tiene mucha bondad en su corazón. Un hombre normal, común y corriente, quiere acompañarse. Entonces este hombre sobrenatural, genio, superior, en su corazón tiene mucha bondad hacia su amigo. A su amigo, la única condición que pide, amigo, tú ahora me comprendes, pero mientras que nosotros acompañemos juntos, llegará los momentos que no me vas a poder entender. Va a llegar los momentos que tú no me vas a poder entender. Pero amigo, escúchame, yo te quiero. Realmente yo quiero tu bien. Quiero ayudarte. Llegará los momentos que tú no vas a poder comprenderme. ¿Por qué yo digo estos? ¿Por qué yo hago estos? En este momento te pido una sola cosa. Confíame. Cuando tú no me puedes comprender, confíame. Entre un hombre superior, un hombre común, para que exista la compañía, únicamente a través de la confianza se puede. Pero un hombre común y corriente, como yo, un hombre natural, queriendo acompañarse, el otro hombre superior, muy inteligente. Yo si quiero dependerme de mi propia ciencia, la compañía se rompe. Dios quiso enseñar a Adán y Eva, yo soy Dios, Adán. Yo soy el creador. Mientras que tú permanezcas en confianza en mí, puedes vivir feliz, puedes recibir todo lo que quieras. Pero en el día que tú dejas de confiar en mí, en el día que tú dejas de confiar en mí, si quieres depender de ti, queriendo tener tu propia ciencia del bien y del mal, morirás. Aunque físicamente no mueres, pero para mí tú mueres. Conmigo no puedes caminar más. Yo en este camino aprendí de Dios. Me costó mucho para aprender esta enseñanza. Dios es diferente que yo. Dios es mucho más superior que yo. Anteriormente, cuando yo era un cristiano joven, mientras que según mi razonamiento podía comprenderlo, cuando podía comprenderle, me ponía alegre, contento, con muchas ganas, le seguía. Mientras que lo que Cristo a mí me dice, que esté
dentro de los límites míos, aún se encaja dentro de límites míos, sí creía. Pero cuando Dios a mí me prometía algo, me decía algo que está más allá de límites míos, aunque trataba de encajar dentro de mis límites, no podía porque ya se pasó, estaba más allá de mi razonamiento, no le podía creer. Entonces yo pude entender, nunca creí en Dios, yo creí en mis razonamientos. Estaba creyendo en mí mismo. No estaba creyendo en Dios. Entonces Dios a todos los amados de Él, esa es la cuestión del tiempo, algún día enseña, para poder acompañarse con Dios, para poder tener la compañía con Dios, tarde o temprano tenemos que entender, Dios es más grande que nosotros no podemos comprenderlos. En el huerto de Edén, aparte de este árbol, no había otro árbol que pueda romper las compañías. Adán, el árbol de la ciencia del mal, que está en el centro del huerto de Edén, a mí me pertenece. En el día que comiere de él, ciertamente morirás. Satanás se acercó a Adán y Eva. Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia y del mal. Pero primero, por la desconfianza, se desconectó de Dios. Adán y Eva primero rompieron la conexión. Era la confianza, la fe en Dios. Adán y Eva primero rompieron la conexión, el único conducto entre Dios y el Creador y la criatura, la fe. Adán y Eva, rompiendo la conexión, adquirieron su propia ciencia del mal, pero juntamente con el espíritu de Satanás. Satanás, a través de aquella ciencia del mal, comienza a producir muchos prejuicios, muchos pensamientos. Tú estás desnudo, es vergonzoso. Eres débil, así no puedes acercarte a Dios. Tienes que mejorar tu condición. Entonces nosotros en el libro del Génesis capítulo 2 vemos a un Adán puro, limpio, inocente, puramente cree en Dios. Pero en el libro del Génesis capítulo vemos al otro Adán. Es un hombre complicado, creído, arrogante, lleno de prejuicios. Lo que la Biblia nos quiere explicar, el pecado, es muy diferente que lo que nosotros pensamos. El hecho que Adán y Eva comió el fruto prohibido fue la transgresión. Pero el pecado es otra cosa. Sobre el tema del concepto del pecado bíblico, mañana voy a compartir. Esa noche estoy tratando de explicar a ustedes sobre el concepto de la justicia, el ser llamado justo delante de Dios. ¿A quiénes la Biblia los llama justo? ¿A qué Dios llama? Esta es la justicia. Entonces nosotros en el capítulo 2 podemos encontrar la justicia de Adán. ¿En qué consistía? La fe. Es la fe. En el libro del Génesis capítulo 2, Adán era justo, pero su justicia, ¿en qué consistía? La fe, la confianza en Dios. Ya entonces vamos a buscar sobre el concepto bíblico con respecto al ser llamado justo. ¿A quién la Biblia dice justo? ¿A qué Dios considera como justicia? En el libro del Génesis capítulo 2, la justicia de Adán era la fe en Dios. Puramente creía en Dios. En el libro de Génesis capítulo 3 no hay más esa justicia mediante la fe. Los pensamientos
lo manipulan. Ya vamos a ver el libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, el versículo 9. ¿Ustedes qué concepto tienen sobre el ser llamado justo? No hay justo ni aun uno, así dice o no. No hay justo. Ustedes pueden considerar al apóstol Pablo, un personaje de 2 siglos atrás, sí él era justo, él era un santo, pero actualmente niega la existencia de justos. ¿Por qué es así? Tiene un concepto manipulado por Satanás. Bíblicamente, ¿quién es el justo? ¿Y qué es la justicia? Es necesario estudiar. Vamos a ver Génesis capítulo 6, el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en tus generaciones, con Dios caminó Noé. Ya entonces un serio problema. Alguna vez ustedes habrán oído, la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Estoy de acuerdo, no hay justo. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice la Biblia. Pero aquí vemos, he aquí un justo. La Biblia está contradiciendo. Ustedes, en estos días, por el avance de tecnología, en la casa algunos tendrán la Biblia digitalizadas. O sea, la Biblia y la computadora. Ahí está un buscador. Cualquier frase que quiere buscar. En unos segundos la computadora contesta dónde, en qué parte, cuántas veces sale esa frase. Si ustedes en el buscador de la Biblia digitalizada en la computadora, en el buscador, en el espacio del buscador, cuando pondría la palabra justo, la Biblia comienza a trabajar fuertes. Más de 300 veces la Biblia habla de los justos. Dios no oye oración del pecador. Dios solamente oye la oración del justo. La oración del justo tiene mucha eficacia. Dios conoce el camino del justo, pero no reconoce el camino del pecador. Noé era justo, Mengano era justo. Más de 300 veces la Biblia contesta la existencia de los justos en la Biblia. ¿Cómo nosotros tenemos que tomar sobre esta parte? Aquí dice, Noé, el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ya vamos a hacer una pausa. Ustedes no saben, Noé después de salvar al mundo entero a través de la fe haciendo el arca, se emborrachó un día. Después del diluvio, él estaba ebrio, se quitó toda su ropa ante sus 3 hijos, 3 nueras. Estaba totalmente inconsciente. La Biblia nos explica que Noé no era diferente que nosotros. Pero aquí Dios dice, Noé, varón justo, era perfecto. Parece que la Biblia está contradiciéndose. Ahora vamos a buscar otro justo de la Biblia. Vamos a buscar Segunda del Pedro, capítulo 2. Segunda del Pedro, capítulo 2. El versículo 7 y 8. Y libró al justo Lot,
abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ya primero nosotros hemos encontrado un justo, era Noé. Aquí en segunda del Pedro, el apóstol Pedro sin duda consideró a Lot, al sobrino de Abraham, aquel justo, dice. ¿Qué pasa? Según nuestro concepto sobre el ser llamado justo, no hay justos. Pero la Biblia habla de muchos justos. Y también, por falta de tiempo no podría leer, pero el libro de Génesis capítulo 18 del versículo 22 al 28, donde Abraham se discute con Dios cuando se enteró que Dios quiere juzgar la ciudad Sodoma y Gomorra. Los ángeles se dirigían para juzgar la ciudad Sodoma y Gomorra. Abraham se sentó delante de Dios, comenzó a discutir, ¿es justo Dios castigar el justo con los pecadores? ¿Dios es justo que usted castigue al justo con los pecadores? Abraham, ¿cómo consideraba a su sobrino? Justo. Dios, mi sobrino es justo. ¿Cómo tú puedes castigar a un justo con los pecadores? Y Dios dijo, no es justo. Yo nunca castigo a un justo, nunca condeno a un justo con los pecadores. Dios, en la ciudad Sodoma, si habría 50 justos, tú castigarías. Si en la ciudad Sodoma habría 50 justos, yo no castigo. Abraham estaba un poco pensando, mi sobrino habrá predicado bastante. Creo que no. Según mi último recuerdo, era muy carnal, muy caído en la carne. Ay, Dios, disculpe. Si en la ciudad Sodoma habrían 40 justos, juzgaría la ciudad Sodoma. Si en la ciudad Sodoma habrían 40 justos, nunca yo castigo la ciudad Sodoma. Gracias. Otra vez pienso, cambio de opinión. Disculpe Dios. Si en la ciudad Sodoma habría 30 justos, ¿tú castigarías? No, yo no voy a hacer. Otra vez, Abraham se puso pensativo. Lot, mi sobrino, bien carnal. Dios, si en la ciudad Sodoma habría 20 justos, ¿tú castigarías la ciudad Sodoma? Por amor de 20 justos, yo no voy a castigar. Por último, Abraham, haciendo un gran valor, temblando un poco, es la última Dios. En la ciudad Sodoma, si habría 10 justos, Adán pensando, aunque es bien carnal, por lo menos a 10 personas creo que habrá predicados. Si en la ciudad Sodoma habría 10 justos, ¿castigaría la ciudad Sodoma? No, no voy a castigar. En esa discusión, en esa oración, podemos ver el corazón de Abraham. Abraham, cómo consideró a su sobrino. Sin duda, delante de Dios lo llamaba el justo. También él se creía delante de Dios justo. Cuando llegaron los ángeles, hasta que sacara el justo de la ciudad Sodoma, ellos se detuvieron, no pudieron castigar. Mientras que tú estás aquí, yo no puedo castigar. Rápido, salte. La Biblia dice, Lot era justo. Sin duda, Abraham también. Hasta pudo intercambiar de la palabra con Dios. Mi sobrino es justo, no es justo castigarlo con los pecadores. Vamos a buscar el libro de San Mateo capítulo 23. San Mateo capítulo 23. El versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar.
Ya, aquí sobre Abel, el que ofreció la mejor ofrenda que Caín. La Biblia, ¿cómo le considera? El justo, dice. Entonces, estos versículos se chocan fuertemente a nuestra ciencia común. Pero no hay justo. ¿A quién podemos decir que el plano es justo? Entonces, la Biblia no nos está causando la confusión, sino la Biblia quiere decir a nosotros nuestro concepto sobre la justicia, sobre el ser llamado justo, es muy distinto que los de las Biblias. Por eso nos cuesta mucho aceptar la justicia. Nos cuesta mucho aceptar que el cristiano que realmente cree la salvación del Cristo se convierte en justo, nos cuesta en gran manera. Porque tenemos un concepto distinto que el concepto de las Biblias. Eso es lo que la Biblia nos explica. Cuando entró el pecado en el mundo, no ha sucedido nada del cambio físico en Adán. El cuerpo sigue siendo hecho de polvo de la tierra. Antes de cometer el pecado estaba desnudos. Después de cometer el pecado también estaba desnudos. En el cuerpo no sucedió nada del cambio, pero sí sucedió un gran cambio en opinión, en conceptos. Alguien está produciendo algunos pensamientos muy diferentes que lo que la Biblia dice a nosotros. ¿De cuál entonces sería la medida? La medida correcta. ¿Con qué puede medir la justicia, el pecado, el justo y el pecador? Vamos a buscar el libro de Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, el versículo 20. Esta noche la prédica está un poco dura de entender. Yo he dicho, como un estudio bíblico para iniciar. Ojalá que Dios me ayude desde mañana la predicación sea más fácil de entender, más suave. La entrada siempre debe ser el caldo, ¿no? Caldo o sofá. Pero esta vez la entrada es carne muy dura, carne de cabra. Vamos a ver entonces. Eclesiastes capítulo 7, el versículo 20. Eclesiastes capítulo 7, el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esta noche algunos de ustedes estarán diciendo, este expositor causa confusión. Vino a causar confusión y caos. Él acabó de decir que fulano era justo, mengano era justo, pero ahora dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ay, ¿de qué quiere hablar? ¿A dónde nos quiere llevar? Fíjense ustedes. Ustedes, ¿cómo se leen el versículo 20? El versículo 20, ¿qué quiere transmitir a nosotros? Simplemente no hay justo. ¿Así se leen ustedes? El versículo 20, ¿qué quiere transmitir a nosotros? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué nos transmite? ¿Simplemente no hay justo? No. Yo leo contrariamente, hay justo está diciendo. Pero no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, según nuestra ciencia común, según nuestro concepto común sobre la justicia, el ser llamado justos. El que solo haga el bien nunca peque. Tal clase de justo nunca hubo aparte del Señor Jesucristo, ni habrá jamás. Entonces, ¿de qué quiere decir a nosotros?
El concepto del ser llamado justo, la justicia bíblica, es muy diferente que el concepto que nosotros comúnmente tenemos sobre el ser llamado justo y la justicia. Para mí, el justo, el que solamente haga el bien, nunca peque, es el justo. Para mí, la justicia, hacer lo bueno. Antes de conocer la Biblia, yo así era. Pero a través de la Santa Biblia pude recibir la renovación de mi entendimiento y pude entender cuántos años Satanás me engañó a través de los pensamientos. Hoy yo he compartido que el Adán en el libro del Génesis capítulo 2 era justo, limpio, perfecto, pero su justicia ¿en qué consistía? ¿Su buena obra? ¿Tenía mejor condición? No. En la fe consistía. Él solamente cuando permanecía en la fe, en plena confianza en Dios, por medio de aquella conexión es la fe, únicamente entre Dios y el hombre, la única conexión que los dos une por uno es la fe. Amén. Adán cuando permaneció en la fe, nunca le importó su propia ciencia, ni sintió la necesidad de su propia ciencia, porque Dios era su sabiduría, Dios era su santidad, Dios era su justicia. Sin querer por medio de Adán, mientras que Adán permanecía en fe, solo aceptaba la palabra de Dios, sin querer manifestaba gran sabiduría, gran autoridad, gran poder por medio de él. Pero Satanás lo desconectó de Dios, engañándolos. Adán dejó la fe, eligió el pensamiento manipulado por Satanás. Se rompió la conexión. Desde ese momento, Satanás comenzó a producir los pensamientos en Adán. Entonces, en el libro de Génesis capítulo 3, ya nosotros podemos notar, aunque acabo de caerse en pecados, los pensamientos muy diferentes que los pensamientos de Dios. A partir de ese día, pasaron más de 6,000 años. ¿Qué habrá pasado a los descendientes de Adán y Eva? Montones, muchísimos pensamientos diabólicos. Estamos lavados de los pensamientos diabólicos. Tenemos muchos conceptos diferentes que la Biblia. Muchas ideas diferentes que la Biblia. Hasta los cristianos que se congregan a una iglesia, pero nunca lee, nunca confirma, nunca comprueba con la Biblia. En vez de creer lo que Dios dice, cree lo que su mente produce. Interpreta como la voluntad de Dios, pero no está basada de la Biblia. Creen en lo que quieren, como una de creencia natural. De la misma manera creen en Dios. Su fe no está basada por la Biblia. Cuando una persona habla de la fe, pero ¿dónde dice? ¿Puede comprobar con la Biblia dónde dice así? No puede buscar. Así yo creo. Pero ¿puede comprobar con la Biblia dónde así dice? Satanás se aprovecha de la ignorancia. Los dictadores aprendieron de Satanás la técnica de manipulación. Se aprovecha de la ignorancia y desinterés del pueblo. Hoy tengo miedos. Yo no soy político, no vine para criticar el gobierno. Solo hablo de la Biblia. Esa es la dictadura. Se aprovecha de la ignorancia, del desinterés. No quiere que el pueblo se despierta. ¿Sabe que de quién aprendió eso? De Satanás. Ustedes sin comprobar con la Biblia cómo puede distinguir la voluntad de Dios. Simplemente piensa, no hay justo ni a uno, pero en la Biblia encontramos muchos justos. Aquí el libro de Eclesiastes capítulo 7, el versículo 20, para mí no está diciendo que no hay justo, sino me está diciendo que no hay justo que tú piensas. Tal clase de justo no hay. Hay otra clase del justo, me está diciendo.
Vamos a buscar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 10. Es un versículo bien reconocido. La mayoría que están aquí, aunque no hayan leído, habrán oído algunas veces. Romanos capítulo 3, el versículo 10. Capítulo 3, el versículo 10. ¿Ya lo tienen? Aquí está proyectando. Ya, Romanos capítulo 3, el versículo 10. ¿Qué dice la Santa Biblia? ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. ¿Qué opina? No hay justo ni aun uno. Estoy de acuerdo, 100%. Pero ¿qué pasa con Noé? ¿Qué pasa con Abel? ¿Qué pasa con Abraham? ¿Qué pasa con Lot? La Biblia, ¿por qué nos causa confusión? Porque la Biblia nos quiere confundir. No es así. Mal leen ustedes. La Biblia, por donde quiera que dice, no hay justo quien haga el bien, no peque más. No hay justo ni aun uno. Esos versículos dice a los que están en una condición. Vamos a ver Romanos capítulo 3, el versículo 20. Romanos capítulo 3, el versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya la Biblia aclara, no hay un humano. O sea, no hay una carne humana que pueda ser justificada delante de Dios por las obras de la ley. Entonces, por donde quiera que la Biblia dice, no hay justo ni a uno, lo dice a los que, estando bajo una condición, dependiendo de su propia obra de la ley, el que quiere ser justificado delante de él. Para ellos lo dice, no hay justo ni aun uno. No hay justo quien solo haga el bien, no peque. Entonces está bien claro. No se necesita por qué estar confundido. La Biblia donde dice, no hay justo ni aun uno. No hay ni un bueno. Lo dice a los que dependiendo de su propia obra, no por medio de la fe, estando desconectados de Dios, estando destituidos de la gloria de Dios, a través de su propia obra, el hombre que quiere ser justificado delante de Dios, no hay ni aun uno. 100% estoy de acuerdo. Si fuera por las obras de la ley, no hay ni un justo aparte del Señor Cristo. Ni siquiera Moisés, tampoco Abraham. Ustedes no saben que Abraham cómo mintió, cómo vendió su esposa para salvarse a su vida. Ni siquiera Abraham, si fuera por las obras de la ley, era justo. Yo soy un hombre común y corriente, pero nunca yo vendí mi esposa. El patriarca de fe, un héroe de la Santa Biblia, vendió a su esposa para salvarse a su vida. Yo desde cuando que pude usarme de la razón, nunca me emborraché. Porque siendo muy joven entré en este camino. Noé, delante de sus 3 nueras, se quitó toda la ropa.
La Biblia que dice, en una parte dice, fulano es varón perfecto justo, después de unos 2 capítulos para que los lectores no se confundan, como si fuera por su obra hubiera sido diferente que nosotros. Él estaba borracho, él mintió, vendió a su esposa. Entonces, la justicia de ellos, ¿en qué consistía? Los justos según la Biblia, su condición, ¿en qué consistían? Es muy diferente que nuestra opinión sobre el ser llamado justos. Si conforme a nuestra opinión, nuestro concepto común, si diría sobre el justo, no hay ni un justo. Pero nosotros recibiendo la ayuda de Dios, aceptando el concepto bíblico sobre el ser llamado justo, la justicia, podemos entender, hay muchos justos. Vamos a buscar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el versículo 16, 17, 2 versículos. Romanos capítulo 1, el versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Hasta ahora, algunos pasajes de la Biblia decía, no hay justo. No hay justo quien haga el bien y no peque. Tal justo no hay. Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Jehová se descendió del cielo, vio los hijos del hombre en la tierra, que habría algún justo, algún bueno. Él declaró, no hay justo, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Así dijo. Luego, en otra parte, Jehová habla de su justo, mi justo, el justo de Dios. ¿Qué dice? Está escrito, mas el justo por la fe vivirá. También en el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 38. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La Biblia nos aclara el concepto verdadero de la justicia mediante la fe en Dios. La justicia que Adán tenía, no por alguna obra que él hubiese hecho especialmente. La justicia que antes de él cayera en pecado tenía por medio de la fe en Dios. Entonces, por medio de la fe en Dios, la justicia fluía a Adán. La santidad fluía a Adán. Sin querer, Adán era limpio, santo y justo. La sabiduría de Dios fluía a Adán. Sin esforzarse, era gran sabio. Cuando Adán dejó de confiar en Dios, cuando se rompió la relación, se desconectó de Dios, llegó a ser como una laptop, un aparato independiente, sin corriente, sin internet. Por sí mismo, por más que trate de ser como Dios, nunca se puede. Nunca puede. La Biblia habla, el verdadero concepto bíblico de la justicia consiste en la fe.
Vamos a ver Romanos capítulo 4, versículo 4. Esta noche estamos haciendo un descubrimiento. ¿A quién la Biblia considera por justos? Vamos a ver. Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5. Romanos capítulo 4, el versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ya desde el versículo 1 al versículo 3, ¿de qué está hablando? Abraham, ¿cómo adquirió la justicia? ¿Por alguna obra que hubiese hecho o por la fe? Como está escrito, Abraham creyó a Jehová, su fe le fue contada por su justicia. La justicia que Abraham tenía mediante la fe. Entonces, por medio de un hombre, el patriarca de fe, el hombre ejemplar sobre cómo creer en Dios, la manera correcta de creer en Dios, el hombre que Dios levantó como un hombre ejemplar. Abraham, ¿cómo fue justificado? ¿Cómo llegó a ser justo delante de Dios? La Biblia habla bien claro. Abraham creyó a Jehová, Jehová su fe contó por su justicia. Dice. Abraham recibió la justicia mediante la fe. Entonces nuestro Dios desde el principio él estableció el precio, o sea, la paga de la justicia. ¿Cuánto debemos pagar para conseguir la justicia? Aquí dice el versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario, el precio, la paga, como gracia. ¿Qué quiere decir? Originalmente, la paga de la justicia para adquirir la justicia es gracia. Gracia. Efesios capítulo 2 que dice, vosotros sois salvos por la gracia, dice. Amén. Por la gracia. Pero los cristianos modernos de hoy cometen un serio problema. Literalmente si saben, la salvación por la gracia se recibe, pero trata de comprarla. Tiene un concepto manipulado por Satanás. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Originalmente quiere decir es gracia, sino como deuda. Dios establece el hombre ejemplar. Fíjense a este hombre, Abraham. Abraham creyó a Jehová. Dejó sus pensamientos. Creyó a Jehová. Aunque su esposa era estéril, Dios mencionó en su descendencia iban a ser el Mesías. Entonces Abraham, escuchando la voz de Jehová, anteriormente se fijaba más en la condición de su esposa. Es estéril. Además, está fuera de costumbre de mujer. Una mujer estéril, aunque sea sana, joven, no se puede concebir un hijo. Mi esposa es estéril, además está fuera de la costumbre de mujer. ¿Cómo es posible que esta mujer conciba un hijo? Fuertemente creía en su opinión. Pero Jehová mencionó a Adán, en tu descendencia, por tu descendencia, todas las naciones serán bendecidas. Él no dijo como si fuera plural, tus descendencias, sino como si fuera singular. Habló de un solo hijo. Por tu descendencia, todas las naciones serán bendecidas. Eso se decía acerca del Cristo, que humanamente nació del libro de genealogía del Abraham.
Abraham cuando escuchó, va a venir el Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de la promesa, el Hijo que va a salvar al mundo entero, creyó a Jehová. Si es así, aunque mi esposa, según mi punto de vista, es estéril, además está ya muy vieja, no importa. Si Jehová así ha dicho, así será. Su fe le fue contada por su justicia. Desde el principio de antemano Dios estableció, la justicia es mediante la fe. La salvación a través de la fe es gracia. Pero muchas personas de hoy ignoran el hombre ejemplar. Aunque tú fuiste por fe, yo no, sino por las obras. Fíjense, el versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario. Sin darme cuenta, ya pasó ya mucho tiempo, ya es la hora de terminar. Enseguida voy a terminar. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dios cambia trato con la persona que se cree, yo puedo cumplir. Estando destituidos de la gloria de Dios, teniendo la condición de un hombre pecador, desde cuando nacimiento, él se cree, yo puedo cumplir tu ley, yo puedo cumplir tus mandamientos. Con él Dios cambia de trato. Para ti el salario de la justicia, el salario de la salvación, no como deuda trataré, sino, no como gracia, para ti es deuda. Págame, cumple todos los mandamientos, toda la ley. Aunque sea en un punto, fallaría, te mando al infierno. Dios con él cambia de tratos. Porque originalmente él estableció la justicia mediante la fe. El hombre justo únicamente por medio de la fe en la redención del Cristo se convierte en un hombre pecador en justo bíblicamente. El versículo 5. Más al que no obra. Fíjense, más al que no obra. Más al que obra, dice, no obra, no tiene obra. Sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es aquel que justifica al impío? Dios. Entonces él no podrá ser juez justo del universo, porque al impío justificó. Nunca Dios lo puede hacer. Pero ¿quién es aquel que justifica al impío? Cristo, el Redentor, el que murió por ellos. Tus pecados te son perdonados. Hoy Cristo, ¿qué diría a ustedes? Tus pecados te son perdonados. Sin duda, Cristo está hablando de esta manera. Aquí, ¿qué dice? Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Fíjense, su fe en él. Mi fe en él. Aquel que justifica al impío. Humanamente todo me parezco impío, inicuo, pecador, pero veo a aquel, tus pecados te son perdonados. ¿Yo? ¿Mis pecados? Tus pecados te son perdonados. ¿Mis pecados son perdonados? Pero Señor, me parezco pecador todavía, me parezco inicuo, me parezco hombre pecador. Tus pecados te son perdonados. Yo morí por tus pecados. Sino todo aquel que cree en aquel que justifica al impío que le dice, estás libre, tus pecados te son perdonados, tú eres libre, no tienes pecado, yo te salvé. Su fe en él es contada por justicia. Amén. Por eso yo soy justo
bíblicamente. Aunque según el concepto mundano, me parezco pecador, o no me parezco, sí soy pecador según el concepto mundano. Pero ante la Biblia, ante la verdad de Dios, además creo sin duda, Dios es el mismo Dios, como ha dicho la Biblia, así es. Yo soy justo. Amén. Yo soy justo. Su fe le es contada por su justicia. Amén. Hoy, por si acaso, alguna persona no se siente mucho dolor en la cabeza. Ay, me duele mi cabeza. Este expositor vino a confundir a nosotros. Dijo que no hay justos. Otra vez cambió de palabra, sí hay justos. Otra vez cambió de palabra, no hay justo ni uno según las obras. Ahora dice que eres justo. Fíjense las Santas Biblias. Ya solo 2 versículos leemos, vamos a terminar. Pues ustedes acuérdense de estos versículos. Estos versículos han salvado a muchos santos de los tiempos pasados. Leyendo estos 2 versículos. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicias. Señor, todo el mundo me condena, que soy pecador. Señor, pero yo te creo. Tú me limpiaste. Tú me lavaste. Aunque todo el mundo se burle de mí, tú me salvaste. Tú me limpiaste. Tú me salvaste. Moriste por mis pecados. No tengo más pecados. Su fe le cuenta por sus justicias. Amén. Por eso soy justo. Por eso soy salvo. Por último, Romanos capítulo 5, versículo 19. Una vez más, les pido sus comprensiones. Es primera noche. Yo siempre para iniciar me arranco muy tarde. Por eso he explicado, creo que desde mañana voy a cumplir exactamente como una hora y media de predicación. Exactamente voy a cumplir. Entonces, Romanos capítulo 5, el versículo 19. Desde ese momento, a ustedes no les importe más el mundo que dice. Solo les importe la Santa Biblia que les dice. Amén. Solo les importe Dios que me dice. No les importe que mi sacerdote que me dice, mi pastor que me dice. Ignórenlos. Dios que me dice, eso sea, les importe. Amén. Ya, Romanos capítulo 5, el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La Biblia sí no miente. Como por un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. De la misma manera, por la obediencia de un solo Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos, dice. ¿Quién es el justo de la Biblia? Aquel que realmente creyó la redención eterna de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso yo aclaro, mediante la fe, por medio de la gracia, soy salvo, soy justo, soy hijo de Dios. Aunque trato de hablar de la gracia, la fe, pero mi oyente cuando malinterprete, él dice que no peca, él dice que es un perfecto, me escucho mal. Por medio de la gracia, a través de la redención eterna que me regaló, por fe en Él, soy
salvo, soy justo. La fe en aquella salvación gratuita le cuenta por su justicia. Amén. Hoy hemos estudiado sobre el concepto verdadero con respecto al pecado, por la justicia. Mañana al revés voy a explicar el concepto verdadero bíblico con respecto al pecado. ¿Qué es el pecado bíblico? Mañana en la mañana voy a explicar. Los que mañana en la mañana no vengan, la mitad de sus vidas estarán muertas. Entonces, mañana en la mañana vengan, por favor. Vamos a orar al Señor para terminar.